Levantamos nuestras Biblias y decimos con convicción y con denuedo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a ir a nuestro tema. Gloria a Dios. Destruyendo fortalezas, parte 2. Destruyendo fortalezas, parte 2. Y lo vamos a basar en esta ocasión en el pasaje que está en Marcos, capítulo 1, verso 15 de la versión Reina Valera 60. Marcos, capítulo 1, verso 15 de la versión Reina Valera 60. Diciendo Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a declararlo juntos. Recuerde que hay poder en la confesión de la palabra. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La semana pasada estuvimos hablando acerca de altiveces, argumentos y fortalezas. 3 cosas que te limitan de obedecer la palabra de Dios, de recibir las promesas de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo recuerdan? Dijimos que altiveces son pensamientos negativos, falsos, que tienen por objetivo limitarte, justificarte de obedecer la palabra de Dios y de alejarte o de postergar, retardar las promesas de Dios para tu vida. Así que hoy vamos a continuar hablando acerca de esto. Como tus pensamientos que no van de acuerdo con la palabra de Dios limitan lo que Dios puede hacer contigo. Como los pensamientos falsos que contradicen la palabra de Dios retardan lo que Dios te ha prometido. Como los pensamientos correctos, bíblicos, alineados con la palabra, abren una puerta para que Dios pueda trabajar en tu vida de acuerdo a lo prometido en las Escrituras. Así que, basado en eso, hermano, y recordando lo que hablamos en esa ocasión, vamos a continuar. Dijimos también que las altiveces te justifican de no obedecer la palabra de Dios. Porque cuando escuchas o lees la palabra de Dios, o escuchas una enseñanza, inmediatamente surge un pensamiento en tu interior que te dice que Dios entiende tu situación, que obviamente Dios espera que lo obedezcas, pero si no lo obedeces, Dios te entenderá a ti. Y es que la Biblia dice que debes de perdonar, y está bien que perdones, pero Dios entiende si no quieres perdonar porque la ofensa fue demasiado grande contra ti, y Dios te quiere dar tiempo para que tú puedas perdonar mucho más adelante. Todo eso es una altivez. ¿Cuántos recuerdan que lo vimos? Todo aquello que te justifica de no obedecer la palabra de Dios se llama altivez. Y cuando te encuentras con otra persona que piensa igual que tú, entonces esas dos altiveces forman ¿qué? Argumentos. Y esos argumentos, cuando se expanden a toda una localidad, forman fortalezas. Y estas fortalezas
llegan a formar una cultura. Y esa cultura te limita a ti de obedecer y de recibir lo que Dios tiene para ti. Así que, ¿qué tiene que ver este pasaje entonces con esto que estamos hablando? Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Ya no hay más, no tienen que esperar más. El reino de Dios se ha acercado. No dice se acercará, dice se ha acercado, ya está aquí. El reino de Dios tiene sanidad, prosperidad, paz, gozo, todo lo que tú siempre anhelaste tener para vivir. ¿Estás de acuerdo? Ese es el reino de Dios. Se ha acercado. No te tienes que esperar a morir para empezar a vivir la vida que Dios te quiere dar eternamente, porque no es necesario que tú te acerques al cielo. El cielo se ha acercado a ti, el reino se ha acercado a ti. Ahora, la manera en la que puedes disfrutar de lo que hay en el reino, hermano, está en la palabra que sigue. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿quieren entrar? La llave para entrar es, ¿cuál? Arrepentíos. Arrepentíos, pero además tienes que, ¿qué? Creer el Evangelio. Ahora, cuando escuchamos la palabra arrepentíos, inmediatamente, ¿de qué quiere Jesús que te arrepientas? Y inmediatamente surge una palabra. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen una palabra en su mente. ¿De qué quiere Dios, Jesús, que ustedes se arrepientan? ¿Alguien sabe? ¿De qué? De pecados, dice alguna hermana. ¿Cuántos creen que Dios quiere que se arrepientan? Obviamente sí lo quiere, pero que en este pasaje se está refiriendo a eso. Ahora nadie. ¿Cuántos sí creían antes de la pregunta que Jesús se refería a eso? Ah, tampoco. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando Él dice arrepiéntanse, ¿a qué se refiere? Empiezan a surgir varias cosas. El pasaje, hermano, no menciona nada acerca de arrepentimiento de pecados. Dice, arrepentíos y creed el Evangelio. La palabra arrepentirse quiere decir cambiar de manera de pensar. Así que lo que Jesús está diciendo aquí es, señores, el reino de los cielos se ha acercado. La prosperidad, ¿cuántos quieren que prosperidad en sus vidas? Amén. Pues entonces, para que puedas disfrutar de la prosperidad que hay en el reino, necesitas cambiar de manera de pensar. ¿Cuántos quieren paz? Bueno, pues para disfrutar de la paz que hay en el reino, necesitas cambiar tu manera de pensar. ¿Cuántos quieren alegría? Bueno, pues para disfrutar de la alegría que trae el reino, tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Cuántos quieren salud? Bueno, pues para disfrutar de la salud divina, tienes que cambiar tu manera de pensar. Así que en realidad Jesús está hablando acerca de cambiar nuestra mentalidad. El reino se ha acercado, señores. Todo lo que contiene la paz, la prosperidad, el gozo, la salud divina, está a su alcance a través de un pequeño requisito. Cambien su manera de pensar. Así que tú puedes decir, pastor, pero eso usted dice. ¿Cómo yo estoy seguro que usted me está diciendo la verdad? ¿Cómo yo puedo estar seguro que en el griego eso dice? Bueno, déjame mostrarte la Biblia, palabra de Dios para todos, que lo dice así. Palabra de Dios para todos. Ahí está. Él decía, es decir, Jesús, ha llegado el momento. El reino de Dios está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en las buenas noticias. Apréndete el pasaje. Ahorita vi una Biblia ahí que está arrumbada. Atrás del sonido había una silla, o hay una silla, y abajo de unas mochilas está una Biblia negra que se llama versión Palabra de Dios para Todos. Para que tú confirmes que no creas que lo puse ahí en la pantalla solamente porque quiero que así diga. Compruébalo directamente de esa versión y así dice: el reino de Dios está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en las buenas noticias. Se requiere cambiar de manera de pensar, pero también se requiere, ¿qué cosa? Creer.
no puedes cambiar de manera de pensar si no vas a adquirir una nueva manera de pensar. Es decir, no puedes dejar pensamientos viejos si no metes pensamientos nuevos. ¿Alguien ha escuchado el di no a las drogas? Ok, está incompleta la frase. Es di no a las drogas. Pero necesito decirle sí a algo. Si no, está incompleto. No me puedo quedar completamente en blanco diciéndole no a todo. Le digo no a las drogas, pero mi ser necesita algo que pueda suplir lo que las drogas estaban produciendo externamente o aparentemente en mi vida. Le digo no a las drogas y le digo sí a qué. Tengo que recibir algo nuevo que pueda sustituir, suplir lo que estoy dejando. ¿Están de acuerdo? Ahora, por eso es que la frase es buena, pero incompleta. Tal vez debería, no tal vez, estoy seguro que debería decir di no a las drogas y dile que sí a Jesucristo. Di no a las drogas y dile que sí al Evangelio. Entonces la gente sabría, porque alguien que dice no a las drogas, dice ok, le digo no, ¿y ahora qué? ¿Qué me ofreces? ¿Qué hay para mí? Y por eso muchos dicen no hay nada de este lado, tendré que regresar allá. Porque no hay nada que reciban. Por eso Jesús dice, deja esos pensamientos antiguos y ahora toma pensamientos nuevos que están incluidos ¿dónde? En el Evangelio. Y Evangelio quiere decir buenas noticias. Es decir, deja de creer o deja de pensar que te pueden matar, que puedes estar en medio de una balacera, que te pueden secuestrar. Deja esos pensamientos y empieza a creer las buenas noticias. Ningún arma contra ti prosperará. Caerán 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. El problema es que los cristianos aceptamos a Cristo, pero permanecemos con nuestros antiguos pensamientos. Y estos pensamientos son altiveces que forman argumentos, que se hacen fortalezas y que no me permiten disfrutar de las bendiciones que hay por creer las buenas noticias. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? ¿Alguien entiende lo que Dios nos está queriendo decir en esta mañana? Amén. Así que ahí está. Jesús dice, solo se puede disfrutar de las buenas, de la prosperidad, la paz, el gozo, la salud, la sanidad para el caso de los que están enfermos, de una forma, renunciando a pensamientos antiguos, viejos, falsos, altiveces, argumentos, fortalezas y adquiriendo pensamientos basados en la palabra de Dios, basados en las buenas noticias. Por eso es que aunque usted es creyente y Dios está con usted, y Dios ha prometido protegerle, y Dios ha prometido sanarle y prosperarle, muchos no lo disfrutan porque siguen atorados con la manera de pensar del mundo. Nos trajimos la manera de pensar del mundo. Ahora la diferencia es que vamos a un templo distinto. Eso es nada más lo que pasó en nuestra vida, pero nuestros pensamientos siguen atorados en la cultura, en los argumentos, en las fortalezas que el mundo nos puso. Ahora, Jesús está diciendo, señores, llegó la hora. ¿Cuántos quieren salir de ahí? Pues es de una manera. Cambien su manera de pensar y crean las buenas noticias. El año pasado se nos habló acerca de escasez, pero no volteamos a ver los pensamientos de escasez porque hemos renunciado a esa manera de pensar y empezamos a pensar en prosperidad. Y la mayoría de ustedes prosperó. ¿Están de acuerdo? Porque renunciaron a esa manera de pensar. Este año nos están diciendo muerte, violencia, heridas, puede pasar esto, puede pasar lo otro, y muchos están atemorizados cuando Jesús está diciendo, deja eso, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ninguna arma contra ti prospera. Caerán 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, a ti no llega. El Señor enviará sus ángeles alrededor de ti, para que tu pie no tropiece, te levantarán con sus alas, para que tu pie no tropiece en piedra. Todo esto, hermano, es
a lo que Jesús está invitando a la gente. Jesús no está invitando a la gente a una nueva religión. Jesús está invitando a la gente a entrar al reino de Dios que se ha acercado. Es decir, Dios dijo, ya no va a haber necesidad de que se esperen a morir para disfrutar de las bendiciones del cielo. Mejor les vamos a bajar el cielo. Lo único que tienen que hacer es cambiar su manera de pensar. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, cambiar de manera de pensar significa que las cosas que antes me causaban temor, ahora ya no me causarán temor. Si antes los sapos te causaban miedo, ahora he cambiado mi manera de pensar. Y digo, antes, déjeme aclarar, lo dije por mi esposa, pero me acordé que hay varios que tenían ese problema. Así que ahora no hay problema. Cambiaré mi manera de pensar y la próxima vez que haya uno ahí, iré, lo tomaré y lo llevaré a donde quiero que esté, pero en mi casa no podrá estar. ¿Cuántos van a hacer eso en el nombre de Jesús? Ahí es donde empieza la lucha. ¿Qué fue lo que pasó por su mente? No, yo no lo haré. Y no requerimos que lo haga en este instante. Requerimos que cambie primero esa manera de pensar y después lo podrá hacer. Amén. Pero mientras siga diciendo, es que yo no puedo pasar, usted no sabe el terror que yo les tengo nomás de verlos tan feos que están. Mientras siga pensando así, no lo logrará. De eso, y usted puede decir, de eso me vino a salvar Jesús, dígame, sí. De todo temor, toda fobia, no es más que un temor, más que un demonio detrás de eso que usted está percibiendo. Ahora, pero pastor, ¿cómo es que cambiando mi manera de pensar voy a cambiar o voy a vencer temores? Recuerde usted, lo hemos predicado en varias ocasiones, sus emociones siguen a sus pensamientos. ¿Cuántos recuerdan eso? Sus emociones siguen a sus pensamientos. Y les he puesto siempre de ejemplo el hecho de que usted está solo en casa y recuerda algo gracioso. ¿A dónde llegó primero el recuerdo? A su mente. Y como fue algo gracioso, ¿qué hacen sus emociones? Se ríe. Y alguien lo ve y dice, ¿y ahora tú de qué te ríes? Me acordé. Es decir, mis pensamientos controlan mis emociones. Te deprimes porque tus pensamientos todavía siguen siendo pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Hermanas, hermanos, se encelan porque sus pensamientos siguen siendo contrarios, falsos, mentirosos, contrarios a lo que Dios dice en su palabra. ¿Pero por qué siento lo que siento? Porque piensas cosas que no son verdad. ¿Cuántos dicen eso es cierto? Así que, esos pensamientos negativos, hermano, son los que Jesús quiere que cambiemos por los pensamientos que se encuentran en el Evangelio, en las buenas noticias. Que no le creas a las malas noticias. Hoy ejecutaron a 4. ¿Sí? Los decapitaron. Aquí están las fotos. Te puede pasar a ti. Entraron a la casa de ellos a medianoche. Abrieron la puerta. Los vecinos se dieron cuenta. Nadie salió a ayudar. Entraron y los echaron a la calle y ahí los mataron y ahí mismo les cortaron la cabeza. Y tú empiezas a mirar y dices, eso me puede ocurrir a mí. Son malas noticias. Pero Jesús está diciendo, cambien su manera de pensar. A eso les pasa tal vez a personas que no tienen un pacto con Dios. Pero yo tengo un pacto con Dios. A mí no me puede ocurrir eso. Cambiaré mi manera de pensar. Así que yo pensaré mejor en las buenas noticias que me dicen, ¿sí?, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sí? Déjame mostrarte un ejemplo rápidamente en la Biblia. ¿Recuerdas? Si lo quieres leer es Segunda de Reyes 6, pero te lo voy a platicar yo. Eliseo se levanta un día temprano y también se levanta su siervo Giesi. Y su siervo Giesi inmediatamente se estira, bosteza, se rasca la panza. Entonces abre la cortina y a través de la ventana alcanza a ver a un ejército que está rodeándolos, que los está sitiados. Va por todo alrededor de la casa y ve que están rodeados.
están sitiados. Corre a hablar con Eliseo, el cual se está comiendo su cereal, ahí le está echando sus cornflakes, y le dice: Señor, ¿qué haremos? Nos tienen sitiados. Él tiene una manera de pensar como el mundo, pero tenemos a un Eliseo que tiene una manera de pensar distinta. Un Eliseo que, sirviéndose los cornflakes, dice: no te preocupes, ¿sí? Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Agarró el plátano y empezó a echarle al cereal. No puede ser, dice Giesi, somos dos, ellos son miles, no podremos contra ellos, porque eso es lo que dice que las malas noticias. ¿Sí? Así que, hermano, lo que tú estás creyendo es lo que va a definir tu victoria. Entonces Eliseo viene, ora por él y le dice: Señor, ábreles los ojos. Ábrele los ojos. ¿Para qué? Para que pueda ver. ¿Para que pueda ver qué? Las buenas noticias. Él enviará a sus ángeles acerca de ti, para que te cubran con sus alas, para que te levanten, para que tu pie no tropiece en piedra. Él tenía eso, ¿sí? Él tenía una promesa de Dios. Y le dijo: ábrele los ojos para que vean que esa promesa es real. Y dice: ahora sí, asómate. Y dice que se asomó, volvió a ver el ejército, pero entonces volvió a ver a las montañas. Y alrededor había un ejército de ángeles. El ejército sirio tenía carritos de esos jalados por caballos. Volteó hacia arriba. Dice la Biblia que esos eran carros de fuego, tanques de guerra como los que tenemos en la imagen, ¿sí? Y entonces, ¿qué servían esos carrillos del rey de Siria contra los tanques de guerra que traían los ángeles? Entonces, Giesi se alegra. Es verdad, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ni saben la que les espera. Y salió Eliseo tranquilo, todavía con el tazón en la mano, comiendo. ¿Usted qué traen, pues? ¿Qué traen? ¿Qué escándalo traen? Venimos por ti. Y tú, si tú lees todo el pasaje, él ordenó que dejaran de ver. Y todos quedaron ciegos en un instante. ¿Quién hizo eso? Dios. Agarró y tomó a cada uno de ellos y los envió a otra ciudad. Y cuando llegaron a la otra ciudad, les dijo que vuelvan a ver. Y volvieron a ver. Y en vez de matarlos, les dijo a los demás: denles de comer. Ellos no tienen la culpa de enfrentarse a un ejército más poderoso que ellos. Y les dijo: señores, tómenlo en cuenta la próxima vez que quieran atacar a un siervo de Dios. Amén. ¿Y tú qué eres? Un siervo de Dios. Un siervo de Dios. Que está la última letra del alfabeto alrededor de tu casa. ¿Qué? Más son los que están contigo que los que están con ellos. Que están los familiares alrededor de ti. ¿Qué? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Hermano, créalo, es verdad. A eso se refiere Jesús. La protección divina está a tu alcance. Solo tienes que hacer una cosa: cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y cree que las buenas noticias, nada más porque no te las dice Joaquín López Dóriga o Javier Alatorre. Javier Alatorre y López Dóriga son el pastor de algunos, porque todo lo que él dice se lo creen. Y necesitamos quitarnos esos pastores y empezar a tomar al buen pastor, a Jesús, a nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que, por eso Pablo dice en Efesios 4, 22 y 23, lo voy a leer primeramente en la Nueva Traducción Viviente, dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está ¿qué? Corrompida por la sensualidad y el engaño, por los sentidos, que solo cree lo que pueden ver estos ojos, lo que pueden oír estos oídos, que solo creen lo que pueden tocar. Quítense eso, ya no sean así. Ahora empiezan a creer las buenas noticias. Verso 23 dice: en cambio,
dejen que el Espíritu les renueve ¿qué? Los pensamientos y las actitudes. Dejen de pensar de esa forma y tomen lo nuevo que Dios les está trayendo. ¿Qué estamos haciendo? Derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Amén. No dependes de tu trabajo. No vas a tener una casa de acuerdo a lo que puedes pagar, sino de acuerdo a la fidelidad del Dios en el que crees. No vas a tener un auto de acuerdo a lo que tu salario te puede dar, sino de acuerdo a las riquezas de nuestro Señor Jesucristo en gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que nos está invitando el Señor. 2011 tiene que ser el año en donde Rema, hermano, esta congregación, en donde cada creyente que está escuchando este mensaje, deje de pensar de la manera que lo hace el mundo para empezar a pensar de la manera que lo hace Dios. Amén. Así que Jesús habla de dejar de pensar como piensa el mundo para obtener resultados diferentes a los que obtiene el mundo. La manera de hacer que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo es teniendo los pensamientos que se tienen en el cielo. Amén. Ahora, si ya se acuerda, Mateo 6:10, por favor. Ahí está. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuándo se va a hacer la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo? Cuando pienses como se piensa en el cielo. ¿Tú crees que en el cielo están temerosos de lo que hagan la última letra del alfabeto o los familiares? ¿Tú crees que ellos están temerosos de eso? ¿O el cártel de esto? ¿O el cártel de aquello? A ellos no les interesa. ¿Por qué? Porque el ejército es más grande, más poderoso. Amén. Quienes deben de estar temblando deben de ser ellos, no nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Alguien un día vino y nos dijo, no, pues aquí están bien a gusto, lo tienen los que los protegen aquí al lado. Yo les dije, no, es al revés, nosotros los protegemos a ellos. Amén. Gloria a Dios, porque nunca, y lo dijimos desde el día que llegamos, a ellos no los tocan en el nombre de Jesús. Amén. Son nuestras autoridades, los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que toda esta manzana el enemigo no la puede atravesar en el nombre de Jesús. Nosotros determinamos, hermano, lo que se puede y lo que no se puede hacer en el nombre de Jesús. Ahora, por eso es que Dios te invita a pensar como él. Isaías 55, verso 8, por favor. ¿Por qué a Dios todo le sale bien? ¿Por qué Dios tiene todo lo que Él quiere? ¿Por qué vive en alegría? ¿Por qué vive en paz? ¿Por qué Él nunca se enferma? ¿Por qué Él nunca tiene escasez? Y ahí Él dice su secreto. Agarra y dice, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Pensamientos más altos. Hermano, este tipo de pensamientos te quieren mantener a nivel terrenal, a nivel natural. Pero los pensamientos de Dios te elevan. El enemigo solo puede actuar a nivel natural. Pero cuando tomas los pensamientos de Dios, el enemigo no te encuentra para hacerte daño. Amén. El enemigo no sabe dónde estás, te anda buscando a nivel natural, en lo real, en lo que el mundo está diciendo que hay. Y dice, es mi oportunidad de vengarme de los cristianos. Pero los cristianos tienen pensamientos mucho más que altos, mucho más altos. Ahora, Romanos 12:2, hermano, nueva traducción viviente. Quiero que lo leas también en esta versión. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Si ellos no salen por miedo, ¿qué quiere que tú hagas? Que no lo imites. Si ellos se truenan los dedos por escasez, ¿qué quiere que tú hagas? Que no los imites. Si ellos están angustiados porque están en crisis, ¿qué quiere que tú hagas? Que no los imites. Más bien, fíjate bien, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Al cambiarles la manera de ¿qué?
de pensar, al cambiarles la manera de pensar. Cuando cambies tu manera de pensar, aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ti. ¿Cómo? Mientras no cambies tu manera de pensar, seguirás pensando que lo que ellos piensan, los del mundo, es mejor que lo que nosotros pensamos. Que la alegría temporal que ellos tienen es mejor que la alegría eterna que nosotros tenemos. Que la diversión temporal, momentánea que ellos tienen es mayor que el gozo continuo, banquete continuo, dice Proverbios, que nosotros tenemos. Hasta que cambies tu manera de pensar, entenderás que lo que Dios te ofrece es mucho mejor que lo que el mundo ofrece. Mientras no hayas cambiado tu manera de pensar, tendrás la duda que te estás perdiendo algo que el mundo está ofreciendo y que tú no tienes. Dice, aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ti. Esa voluntad es buena, es agradable y además es ¿qué? Perfecta. Perfecta. Ahora, mientras no decidas cambiar tu manera de pensar, no podrás disfrutar de la voluntad de Dios que se vive en el cielo. Que se vive en el cielo. Muchos creyentes, hermano, quieren que la voluntad de Dios se haga en sus vidas como se hace en el cielo, conservando la manera de pensar del mundo. No puedo, está difícil, es complicado, nadie lo ha logrado, yo no tengo estudios, es que yo no soy tan bueno para los negocios. Y todo eso limita lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora, este pasaje quisiera que lo leyéramos en un sentido negativo para poder darnos cuenta de lo que Dios quiere librarnos. Fíjate bien, ahora vamos a decirlo al revés. Este no está en la Biblia, ¿está bien? No vaya usted a creer este. ¿Sí? Dicen, imiten las conductas y las costumbres de este mundo, sin dejar que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, no podrán conocer la voluntad de Dios para ustedes. Tendrán la voluntad del mundo, la cual es mala, desagradable e imperfecta. ¿Ahora te das cuenta qué es lo que has estado creyendo? ¿Te das cuenta de lo que el mundo te ha estado ofreciendo? Una voluntad mala, desagradable, y aún lo poco agradable que tenga es imperfecto. Imperfecto. ¿Qué te ofrece? Sexo, te ofrece dinero, te ofrece corrupción, te ofrece cosas, alegrías momentáneas, agradables o imperfectas, porque no te pueden dar lo que te ofrecen constantemente. La alegría de la fiesta de anoche se acabó anoche. Hoy ya no está ahí. Por eso esa alegría es ¿qué? Imperfecta. La salud que el mundo ofrece a través de medicamentos es una salud ¿qué? Temporal. No estoy en contra de los medicamentos. Tómelos, hermano. Crea la palabra de Dios, tome el medicamento, no hay problema. Pero es el límite de lo que el mundo puede ofrecer. Por eso es una salud ¿qué? Imperfecta. ¿Sí? La prosperidad que el mundo ofrece es una prosperidad que de acuerdo a las condiciones económicas crecerá o se te terminará. Por lo tanto es una prosperidad ¿qué? Imperfecta. ¿Te das cuenta? ¿Puedes notarlo? Por eso Dios dice, te quiero librar de eso. Jesús dice, les quiero dar lo eterno. Pero para recibirlo tienen que cambiar su manera de pensar. Y creer en el Evangelio. De esa manera entenderán lo que de verdad es bueno, lo que de verdad es agradable y lo que de verdad es perfecto. Amén. Ahora, déjame decirte esto. Tus pensamientos, tus ideas, tus conceptos, tus argumentos, tus tradiciones y tu cultura determinan el nivel de voluntad de Dios que experimentarás en tu vida. Si todo esto no está acorde a la palabra de Dios, serán altiveces que limitarán, justificarán o retardarán las bendiciones de Dios en tu vida. ¿Ok? Ahora, la semana pasada lo vimos, hoy quiero volverlo a retomar.
con un poquito más de atención. La vida de Abraham nos brinda un ejemplo perfecto de cómo las altiveces que se transformaron en argumentos postergaron, retrasaron la voluntad de Dios de darle un hijo a Abraham hasta por 25 años. Fíjate, estos argumentos habían provocado en Abraham una fortaleza que no permitía que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida, y estos argumentos, estas fortalezas, tuvieron éxito en Abraham por 25 años. Esas altiveces, quiero que las observes hoy, no eran mentiras evidentes, eran verdades naturales que mantenían la fe de Abraham limitada a lo natural. Por favor, Génesis 17:17. Dios le dice, te voy a dar un hijo. Abraham tiene 99 años. Inmediatamente salen los argumentos de Abraham. ¿Sí? Abraham se postró rostro en tierra por respeto a Dios, pero ¿qué? Se rió para sus adentros y pensó, ¿podrá acaso un hombre de 100 años tener un hijo? Dios le está diciendo, te lo voy a dar. El evangelio, las buenas noticias. El mundo le decía, tú nunca tendrás un hijo, tu mujer es estéril y además son viejos. Pero las buenas noticias dicen, tendrás un hijo. No solo uno, serás padre de naciones. Pero él deja de ver los pensamientos que Dios quiere poner en él y voltea otra vez a los pensamientos que le ha puesto el mundo. Y empieza a tomarlos y dice, ¿podrá acaso un hombre de casi 100 años tener un hijo? Y Sara, que tiene 90 años de edad, ¿podrá dar a luz a un niño? ¿Está creyendo las buenas noticias? No. Está creyendo todavía las altiveces que el mundo le dejó. Las altiveces que sus padres le enseñaron, que su cultura, de donde él había nacido, en Ur de los Caldeos, le habían dicho. Es decir, todo un bagaje cultural que estaba depositado en el interior de la mente de Abraham estaba limitando lo que Dios quería hacer con Abraham. Ahora, esas altiveces, hermano, no solamente estaban dentro del corazón de Abraham. Esas altiveces encontraron otra mente en donde alojarse y formaron otros argumentos que levantaron finalmente una fortaleza. ¿Quién es ellos? ¿Quién es esa otra mente, esa otra persona? Sara. Fíjese bien, por favor. Génesis 18, verso 9 en adelante. Entonces ellos le dijeron, está hablando de Dios. ¿Y por qué dice ellos? Porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le preguntaron, le dijeron a Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara, Abraham? Él respondió, ahí en la carpa, en la casa donde debe estar la mujer trabajando. No se crea, no digo, nada más estoy jugando. Verso 10. Uno de ellos dijo, te aseguro que regresaré el próximo año por este mismo tiempo y tu esposa Sara tendrá un hijo. Ya se había reído Abraham, ya estoy en el capítulo 18. Sara estaba escuchando la conversación a la entrada de la carpa que estaba detrás de él. Qué raro que una esposa esté escuchando lo que el marido estaba hablando con los amigos, pero así era Sara. ¿Sí? Gloria a Dios que nomás Sara. Verso 11. Tanto Abraham como Sara ya eran muy viejos y a Sara ya no le venía el periodo menstrual. Más claro no se puede. Así que se rió silenciosamente y dijo, estando yo tan vieja y acabada, y siendo mi esposo un anciano, aún sentiré placer sexual. Más claro ni el agua. Esta versión ya sabe que es muy clara. Verso 13, por favor. Luego el Señor le preguntó a Abraham, ¿por qué Sara se rió y dijo, ¿será posible que yo tenga un hijo siendo tan vieja? Dios le escuchó. Dios le escuchó. Dios sabía que estaba peleando contra ¿qué? Altiveces, contra argumentos. Ambos estaban de acuerdo en que eran muy viejos para poder tener un hijo. Resultado, esterilidad. Los argumentos, hermano, no eran mentiras. Imagínate, iba a Sara a bañarse y él decía, ¿cómo va a tener un hijo? Mira nada más, toda chochita que está Sara.
¿Cómo va a tener un hijo? ¿Alguien tiene aquí 90 años? ¿Mujer de 90 años? No, ¿verdad? Bueno, entonces no se puede dar una idea cómo estaba. Sí, viejita, ya curviadita. Y le decía, Abraham, me voy a bañar. Y entró así. Dice, aguas con el jabón, mija, no te vayas a caer. Y dijo, eso me va a dar un hijo. Y Abraham también se tenía que bañar. Y entraba Abraham a bañarse. Sí. ¿Te vas a bañar, Abraham? En 1 hora, en lo que llegó al baño nomás. Y decía, y eso me va a dar un hijo. Porque era la evidencia de estos ojos, de esos pensamientos. La experiencia me indicaba, o les indicaba, perdón, que no podrían tener un hijo. Entonces ellos dijeron, pues sí, yo sé la intención de Dios, Dios quisiera que yo fuera así, pero seamos honestos, yo no puedo. Ahí es la lucha, esos son los pensamientos, ese es el problema por lo que Dios no puede hacer mucho por alguien. Así que esos argumentos no eran mentiras. Si hubieran ido a sacar una encuesta y le hubieran preguntado, ¿usted cree que Sara a los 90 años de edad, sin periodo menstrual y siendo estéril de toda la vida puede tener un hijo? ¿Qué usted hubiera contestado? Nadie hubiera contestado, si cree en Dios, sí. No. Y hubiera dicho, ya tengo la encuesta, Abraham. ¿Y qué dijeron? El 100% piensa que no. ¿Y quién piensa que sí? Solo Dios. ¿Y tú qué piensas, Abraham? Pues fíjate que yo a veces creo que tampoco. Entonces, ¿somos mayoría? ¿Dios está equivocado? Ahora, la experiencia les indicaba que durante muchos años Sara no había podido tener hijos. Su experiencia les decía que Sara era estéril. Su experiencia les decía que si ya había pasado el periodo menstrual de Sara, ahora menos podía embarazarse. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Esos argumentos eran las altiveces de Abraham y Sara que formaron que formaron una fortaleza en sus mentes, y esa fortaleza secuestró literalmente el vientre de Sara. Lo secuestró y dijo, de aquí no vuelve a salir un óvulo. Sara está de acuerdo y Abraham también. Así que aunque Dios quiera, de aquí no saldrá. Y aunque Dios quería, no podía hacer nada. Pastor, no me diga eso. Nada. Dios no podía hacer nada. Nada. El ser más poderoso del universo no podía hacer nada. Por eso vino con Abraham y le dijo, te vas a dejar de llamar Abraham, ahora te vas a llamar padre de multitudes. No le dijo otra cosa. Y le dijo, Sara, tú dejarás de llamarte como te llamas Saraí y te llamarás Sara, madre de multitudes. Y luego todavía vino y les dio otra palabra. Después de que Sara se rió, Dios dijo, voy a derribar esa fortaleza de una vez. Génesis 18:14 y verso 15. ¿Acaso existe algo imposible para el Señor? Te pregunto a ti, ¿acaso existe algo imposible para el Señor? Y entonces le dijo, contéstame, Abraham. Abraham dijo, no, Señor. Y es cuando le dice, hermano, no recuerdo si este capítulo, el anterior, el que sigue, yo soy el Shaddai. El Shaddai quiere decir el todopoderoso, el más que suficiente. Pero si lo hablamos literalmente, lo que quiere decir en hebreo es aquel que puede romper las leyes naturales para hacer lo que Él quiere. Amén. Amén. Aquel que rompe las leyes naturales para hacer lo que Él quiere. Y les dio una palabra, regresaré por este mismo tiempo en la primavera del próximo año y Sara tendrá un hijo. Sara se asustó y lo negó diciendo, yo no me reí. Y el Señor dijo, sí, tú te reíste, no me crees, Sara. Y entonces empezó una lucha. El Señor dice que lo tendremos. Pero Abraham, y las encuestas, olvídate de las encuestas. ¿Acaso hay algo difícil para el Señor? No, Abraham, no hay nada difícil para el Señor. ¿Tú qué piensas, Abraham? Que no hay nada imposible para el Señor. Él rompe las leyes naturales para hacer lo que Él quiere. Y entonces, hermano,
Es cuando se derrumbó aquella fortaleza, porque Dios siempre utiliza su arma más poderosa para derribar fortalezas mentales. ¿Cuál es? Su palabra, su palabra. Y fíjate, la Hebreos 4:12, por eso dice así, fíjate, la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros, ¿qué? Pensamientos y deseos más íntimos. La palabra entró, agarró esos pensamientos que se habían vuelto fortaleza, los sacó al descubierto y los derribó. Ahora Abraham ya no tenía esa fortaleza. Ahora Abraham creía que Dios era poderoso para hacer grandes cosas con él. ¿Sí? A través de la espada de la palabra de Dios, Dios dejó al descubierto los pensamientos más profundos de Abraham y de Sara. Pensamientos de incredulidad, eran altiveces que tenían secuestrado el vientre de Sara. Pero la palabra de Dios, ¿qué hizo? ¡Pum! Los derribó. Como los muros de Jericó, argumentos para no tomar la tierra prometida. La rodearon, obedecieron la palabra de Dios, gritaron, se cayeron y tomaron su promesa. Ahora, déjame mostrarte lo que dice Romanos 4, lo que pasó después de esta palabra de Dios para Abraham. 4:18 en adelante. Es la versión Nueva Traducción Viviente. Fíjate bien lo que pasó después. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Verso 19. Y la fe de Abraham, ¿qué? No se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham, a partir de ahí, siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Verso 21, Abraham estaba, ¿qué? Plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Amén. Todo lo que tuvo que atravesar Abraham, y empezó a declarar, Dios me dará un hijo, yo tendré un hijo, mi esposa me dará un hijo, Sara, ¿cómo está Isaac? Y empezó a declarar y empezó a hablar. Es el primer descendiente de las naciones que tendremos, Sara. Hermano, esa palabra derribó los argumentos y las fortalezas que se habían formado en ellos. Por eso 2 Corintios 4:5 en la Nueva Traducción Viviente dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y los llevamos a obedecer a Cristo. Amén. Cada vez que Dios le prometa algo, cada vez que usted lea la palabra de Dios y un pensamiento surja diciendo, no se puede, es difícil, es que Dios no lo puede hacer, captura ese pensamiento, hazlo al estilo de los judiciales mexicanos, al piso, rodilla a la espalda, manos atrás, pones las esposas lo más apretado, levantas de las greñas y empujas a la cárcel y ahí los mantienes presos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, resultado, por favor, Génesis 21, verso 1. Entonces la fortaleza se había derribado. El ser más poderoso del universo tenía el zaguán abierto para obrar en Abraham y en Sara. Entonces el Señor visitó a Sara tal como lo había dicho e hizo lo que había prometido. Ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando ya era muy viejo, en la época del año que Dios había dicho. De repente Dios llegó, tocó el cuerpo de Abraham, tocó el cuerpo de Sara. De repente, hermano, volvió a ovular. De repente en Abraham la erección volvió. Y entonces Dios agarró, se salió cuidadosamente, puso las cortinas y dijo, ustedes ángeles, la fe sin obras, hermano, está muerta. Tenía que haber obras. Verso 5. Abraham ya tenía 100 años de edad cuando nació su hijo Isaac. Verso 6.
Por eso Sara dijo, Dios me ha hecho reír, porque cuando Dios te cumple las promesas, ¿qué te provoca? Alegría. Y todo el que escuche esto se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle un hijo? Pero yo le he dado a luz un hijo en su vejez. Gloria a Dios. Si esto no le emociona, entonces no sé qué le va a emocionar. Hermano, si esto no le da más fe, entonces yo no sé qué quiere. Porque todo esto que usted ve es el resultado de cosas que cada uno de nosotros hemos creído. Y le doy gloria a Dios, porque ahora ya ni siquiera soy yo el que creo. Siempre llega alguien y me dice, ¿y qué tal si le hacemos esto allá? ¿Y por qué no hacemos aquello? Oiga, pastor, ¿y por qué no hace otro? Y digo, gloria a Dios, ahora somos muchos los que estamos empezando a derribar fortalezas. Y gloria a Dios, porque todo lo que Dios nos ha prometido se cumplirá. ¿O acaso hay algo imposible para Dios? En el nombre de Jesús. Ahí es donde usted tiene que empezar a creer. Toda altivez que se convierte en argumentos y que levantan fortalezas, le pone una ruta a tu vida, hermano. Cuando en tu vida se dice que algo es imposible, entonces solo caminarás por lo que creas que es posible. Para cuando la gente te diga, eso no se puede, tú dirás, no se puede. Y tú dirás, no se puede. Ok, perdónenme, no sabía que no se podía. Entonces, solo hasta aquí se puede. Entonces dirán, sí, solo hasta ahí. Ah, bueno, entonces solo aquí caminaré. Cuando tú les digas, voy a tener un buen auto, voy a tener una buena casa, y ellos te digan, no se puede porque tú tienes salario mínimo, porque tú eres un empleado nada más. Y entonces muchos de ustedes les han dicho, entonces no puedo tenerlo. No puedes tenerlo. Y dice, ok, está bien. Entonces me conformaré con una casa chiquita, y todavía dicen, tampoco, rentarás toda tu vida. Nada más rentaré. Sí, tu salario solo alcanza para eso. Está bien, entonces solo rentaré. Y te limitarás a lo que los demás dicen. Por eso es importante dejar de creer, dejar de recibir la manera de pensar del mundo, porque te limita, te da una vida pequeña, una vida de insatisfacción, que no es la vida en abundancia que Dios te ha prometido. Hermano, cuando en nuestra vida se dice que algo es difícil, caminamos nada más por el rumbo de lo que es fácil. De esa manera de pensar es de la que Jesús quiere librarte hoy. Que dejes de creerle a lo que el mundo dice que se puede y que empieces a creerle a aquel que todo lo puede, para quien nada es imposible. Ahora, por eso en Marcos 1:15 Jesús decía, ha llegado el momento, el reino de Dios está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en las buenas noticias. Crean en las buenas noticias. Amén. No me voy a creer a lo que salió ayer en el periódico, a lo que salió esta mañana en el periódico. No les voy a creer que digan que los negocios este año solo crecerán 5%. ¿Por qué me tengo que limitar cuando Dios dice que soy como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera? Amén. Cree las buenas noticias. Tienes la vida que has decidido creer. Hermano, no puedes venir a Cristo con tus ideas, con tus conceptos, con tus pensamientos, con tus argumentos. No puedes venir a Dios con tu cultura. No puedes llegar y decir, yo creo que Dios me enfermó, yo creo que Dios me mandó este problema para enseñarme cosas. Hermano, entonces no estamos hablando del mismo Dios, no estamos hablando del Dios de la Biblia. Dios no hace eso, Dios es un Dios bueno. No traigas ideas que no están en la palabra, no las puedes mezclar, no puedes añadirle todos esos pensamientos a la Biblia y pensar que vas a vivir la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Eso no se puede. Déjame mostrarte otra vez Efesios 4, 22 y 23, pero ahora en la versión Reina Valera 60. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mientras el mundo dice, tienes, y tú dices, casi no tengo, pues entonces guárdalo, asegúralo muy bien, no se lo des a nadie. Cuando Dios te dice, ¿quieres más? Señor, es que tengo poco. ¿Quieres más? Sí, entonces da. ¿Cómo? ¿Cómo? No, si no, casi no tengo. Entonces da, para que tengas más. No tiene nada. ¿Cómo voy a dar para tener, pastor, si con trabajos tengo? ¿Qué hace el campesino
Cuando llega a un terreno y le dice el gobierno, mira, te doy ese terreno para que lo siembres. ¿Acaso llegan y dicen, ok, tierra, dame semilla para sembrarte y ya después ahora yo te doy? Así llega y le dice. ¿Qué es lo que tiene que hacer el campesino? Le da primero la tierra. ¿Y qué hace la tierra después? Le regresa multiplicado lo que le dio. Es un principio, hermano, que funciona en todas las áreas. ¿Te cae bien fulano de tal? No. ¿Y por qué no le hablas? Porque él nunca me ha hablado. El día que él me hable a mí, entonces yo le hablaré. Hermano, no funciona así. Si usted va y le habla, le da confianza, le muestra amistad, ¿qué cosechará? Una amistad, una confianza multiplicada. Todo en la vida funciona así. ¿Quieres recibir? Necesitas dar. ¿Quieres recibir? Necesitas dar. El diezmo, hermano, no se presione. Tengo que enseñarle cosas, nada más. Amén. El diezmo, hermano. ¿Qué hace una vez el campesino que recoge toda su cosecha y vende? ¿Acaso vende toda la semilla? ¿Qué hace? Guarda un porcentaje ahí en su granero para la próxima temporada de siembra. Es un principio. No agarra y dice, mira, tierra abusona, ¿quiere que todavía le dé yo más? No, ¿qué se me hace? Que lo quiere para ella misma. ¿Qué se me hace? Que nada más me está transeando. ¿Qué se me hace? Si usted escuchara a un campesino hablar así, hermano, usted diría, este campesino está loco. Pues, ¿qué quiere? Y todos somos campesinos espirituales. Todos. Si no guarda parte de la semilla para volverla a sembrar, ¿cómo quiere que el Dios Todopoderoso le multiplique lo que le ha prometido? Amén. Y les iba a enseñar otra cosa más, pero ya no me alcanza el tiempo. Todavía tenemos Santa Cena. Y todavía tenemos oración por las familias. Pero espero que haya entendido el principio. Nada más ponlo ahí, por favor. Enseguida Jesús vio una gran multitud venía en su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, fíjate bien otra vez. Jesús quiere saber si Felipe ya tiene nuevos pensamientos o tiene los pensamientos de siempre. ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que había de hacer, lo que iba a hacer. Felipe contestó, Jesús le está señalando los nuevos pensamientos, y Felipe dice, voltea a los antiguos, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Parece que ya va a agarrar los nuevos pensamientos, pero en ese momento renuncia, se rinde, cuando ve toda la multitud y dice, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Verso 10, Jesús les va a enseñar. Jesús quiere enseñarles. Díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Pastor, solo no me alcanza para la quincena, solo rayo 500 pesos por quincena. ¿Quién dijo que no le alcanza? ¿Quién? Cuando aquel que es todopoderoso, que rompe las leyes naturales, dijo, no te preocupes por lo que has de comer, ni lo que has de vestir. Busca primero, ¿qué? El reino que se acercó. Cambia tu manera de pensar, cree el evangelio. Y eso que necesitas vendrá por añadidura. O creemos o no creemos. Usted decide. Sus pensamientos o los de Él. Su paz que el mundo le ofrece o la de Él. La prosperidad que el mundo ofrece o la de Él. El matrimonio que el mundo ofrece. El mundo, cuando el amor se acaba, se acaba. Hay que divorciarse y buscar otra y otro. O el amor que nunca deja de ser de Él. Usted escoge. Usted escoge. Amén. Ahí donde estás.
ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Yo estoy seguro que hay promesas que aún no se cumplen en tu vida y que Dios está añorando cumplirlas, pero no puede. No es que no quiera, no puede. No lo dejas. Tus fortalezas no lo dejan entrar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rompe con ello. Dile en el nombre de Jesús. Padre, yo creo tu palabra. Si tenías miedo de violencia, alguna vez alguien te llamó y dijo que iban a secuestrar a tu familia y te amenazó, y a partir de ahí vives en temor, tienes que decidir, ¿crees esas noticias o vas a atreverte a creer las buenas noticias del Evangelio? Tú decides. Cuando te atrevas a creer a Dios por encima de lo que cree el mundo, entonces recibirás las promesas de Dios.